La radio. El programa con más energía informativa, acontecimientos y hechos trascendentales que han hecho historia. El aire que respiras es de todos, pero el sonido que llega es de la radio. A través de 106.9 Rumba Estéreo, te presentamos la radio. Empezamos. También lavándonos las manos. Porque es cierto, el alcohol es algo momentáneo que nos puede servir afuera, pero dentro de casa tenemos que seguir utilizando el jabón, que es uno de los medios, uno de los mejores medios para poder prevenir esta pandemia. Correcto, sí, está muy bien. De suerte que este es un asunto, era algo del volumen. Sí. Ya, perfecto, yo me estoy escuchando ahí con un retorno perfecto. Sí. Supongo que... No, absolutamente, sí. Ahí estamos, en el retorno te escucho muy bien. Así que este propósito, esta meta, este desafío a sí mismo que el presidente se ha propuesto, no avanzo a usar el término adecuado, ya que ahí está perfecto, me dice. ¿Tenemos sintonía? Sí. ¿Ah? Quisiéramos, así que bueno que nos ayudaran. Entonces, como les decía, esta meta, este propósito, este reto que se ha impuesto el presidente de la República va, por supuesto, en favor del país, de todos y cada uno de los ciudadanos, del sector productivo, del sector empresarial, de conductores, de taxistas, de maestros, de todo el mundo. Así que siento muy de cerca que esto va a ser una realidad. El señor encargado por el presidente, el señor Cueva, el presidente de la República, vía decreto, conformó una unidad ejecutora en la presidencia de la República. Está dentro de sus capacidades, por supuesto, las posibilidades a él establecidas en la norma constitucional, dicta un decreto y dice, confórmase la unidad ejecutora del proyecto de vacunación. Entonces, ahí hay una estructura que supongo es el señor Cueva, es él, porque está designado, y debe haber armado una estructura administrativa que está conectada con todo el Ecuador. A ver, primero, con la red de salud del Ecuador, hasta el último dispensario está conectado con la presidencia de la República, con la disponibilidad tecnológica. Tú escribes Funduchamba, enter, y te sale ahí Funduchamba. ¿Y sabes cuántos están vacunando? Pero además, ¿cuántos faltan? Porque hay una casa que está entre Funduchamba y Ungananche, ¿no? Que tiene que ubicarla, ¿quiénes? Que tienen que ubicar las brigadas de vacunación. Llegar a la casa de este señor que no sale por A o B circunstancias, porque tiene a lo mejor una discapacidad que le impide, porque no tiene quien lo lleve, hacia allá hay que llegar. Exacto, porque debe de haber incluso adultos mayores que viven solos, entonces como que se necesita ir a donde ellos. O si es que salen iguales, como tienen el riesgo de contagiarse, entonces mejor ir a sus hogares. Que a propósito lo que tú dices, viven solos. Eso está bien para una novela medio trágica. Es una triste realidad que vivimos. Y eso no debería ocurrir. No debería ocurrir. La asistencia social del Estado debería estar identificando esos casos y focalizados. Porque ahora no tenemos de qué quejarnos, no hay que tomar un carro internacional o Ford modelo 1948 que había que encenderlo con manivela. Tú no sabes, no viste eso, yo sí lo vi. Manivela, era una palanca de hierro que le dabas vuelta al motor para que se encienda, ¿no? Entonces, ese es un tema de asistencia social y claro, si lo logramos, comenzamos pues con la luz del sol brillando, ¿no? Y que así sea. De repente las críticas que puedan haber sobre este tema son bienvenidas,
porque puede ser que se da un desfase en alguna situación. Entonces hay que estar atentos en pro de. Ayer escuchaba en una radio y me permití poner un mensaje al periodista. Llamó un señor y dijo, no me estoy cambiando de tema, estoy hablando sobre el tema de la libertad de expresión, que ya vamos a hablar de eso también. Y dijo, doctor, yo he tratado de emprender varias veces y no puedo porque no tengo apoyo. Y le dije, pregúntale por favor con todo respeto y acéptame la sugerencia. ¿En qué emprendió? O sea, ¿en qué emprendió? Queremos saber. Y todos debemos saber, incluso quienes están en pos de un emprendimiento. ¿En qué ha querido usted emprender y no ha tenido apoyo? ¿Qué necesitaba? O sea, ¿quería hacer mazapanes? Perfecto. ¿Necesitaba un crédito? Correcto. ¿Tiene un pequeño, no estudio precisamente, pero una pequeña visión de mercado, dónde va a vender los mazapanes? ¿No es cierto? Entonces, lo dijo al aire, no le contestó. ¿Qué sugiero yo? ¿Qué intento entender? No quiero tener prejuicios. No, estoy a millón como para no tener prejuicios, sino en pro de. Además que no lo vean como una crítica negativa. Exacto. Y muchas personas no están abiertas a recibir críticas. Y por ejemplo, digamos que hay un tema de vacunación que a muchas personas no les gusta, algo, no sé, sobre cómo es la gestión, decirlo, porque sí, somos humanos y que nos abran los ojos o nos abran un poco la mente está bien, y aceptar algunas cosas y decir, es verdad, aquí tal vez nos podemos equivocar, tomaremos esta ruta. Ajá. Es una crítica positiva, ¿no? O sea, eso es también la libertad de expresión, saber poder tener como la empatía con la otra persona y aceptar lo que él está diciendo. Pero con este tema de la vacunación a mí me queda una duda, ¿cómo mismo se gestionará? El hecho de que, según yo estaba viendo algunas noticias, que va a ser como cuando vamos a votar, ¿no? Sí. Que en cada mesa nos toca y ahí nos irán a vacunar. Correcto. Pero sí está muy bien lo que estábamos diciendo de cómo deberían de ir a la casa de adultos mayores donde viven solos o incluso no puedan ir personas por su salud o de grande riesgo que se podrían contagiar y sería mucho peor. A ver, para eso está precisamente la asistencia, tomando o usando en el buen sentido la palabra, primero al sistema de salud, los enfermeros, médicos, etcétera, pero supongo yo que tienen establecido que los militares también con su infraestructura que tienen de movilidad llegarían, porque hay un mapa del Ecuador, no solo el mapa, decir el río Catamayo está aquí, no, hay un mapa social. Ese mapa social se lo ha rediseñado por varias oportunidades. Yo recuerdo que en el año 1992, yo era funcionario público, ejercía un viceministerio de Estado, y se hizo un mapa de pobreza, es decir, focalizar, y no teníamos la disponibilidad tecnológica. Claro. Recién salían los teléfonos celulares, que recuerdo había uno... El StarTag. No, ese es ya casi nuevo. El primero que salió, el Nokia, era una especie de ladrillo que uno llevaba, inmenso, así es. Pero esos no estaban conectados al internet, no tenían cámara fotográfica y así. Entonces, pero se hizo un mapa de pobreza y se decía, a ver, ¿quién debería recibir un subsidio? El señor que vive en la parroquia La Paz, que es la parroquia que está colindando con Colombia, en la provincia del Carchi, es súper lejos, perdón el término. Yo no conozco La Paz, pero conozco a los que son de La Paz. Yo tuve alguna vez mucha relación con la provincia del Carchi, relación política. Entonces me decían, bueno, para irse a La Paz es un día y medio y tenemos que ir llevando una botella del antídoto para cuando nos pican las culebras o cuando nos muerden las culebras. Yo no sé si era verdad, pero así decía, que era una cosa infernal y que tomaban de una botella, ¿no? Que la tapaban con tusa, no con corcho. Parece una leyenda. Entonces, en la parroquia La Paz, en el trayecto entre Tulcán y La Paz, debe haber mucha gente que está en una casa que vive cuidando borregos.
porque esa es su actividad comercial, ¿no? Esa persona está localizada, está focalizada. Esa es tu preocupación. Lo han dicho, las personas que viven solas, no podría un adulto mayor vivir solo, no debería. Debería tener una asistencia, no digo llevarlo a un centro gerontológico, no digo eso, pero debería estar bien atendido, porque no es mayor cosa, y además para eso debe ser un funcionario público. ¿No es Así cierto? es, para atender Para las eso. necesidades y de un adulto mayor que es es como un niño prácticamente. Sí, es un niño sí. que se necesita de cuidados, que se necesita de atención. Y a la final yo he visto incluso muchos adultos mayores andando en la calle trabajando, como recogiendo cartones, y eres un adulto mayor, deberías estar en tu casita, deberías estar bien atendido con comida, pero la realidad es otra. Es por eso que yo al menos pienso que sí se debería de enfocar en estos puntos de las personas ya adultas que no puedan movilizarse solas o que corran un riesgo, entonces que vayan hacia ellas con las vacunas. Ya, correcto. Solo una cosa, Vladimir, te interrumpo antes de que te veo que quieres hablar y es correcto. Me pone un amigo, estábamos hablando del Carchi, no estábamos hablando de los pastuzos de Pasto, y me dice, y como he escuchado tanto hablar a estos buenos amigos, lo voy a repetir al mensaje de un buen amigo mío, y dice: ¿y los muertos que están en el padrón electoral se los irá a vacunar? Y esto es de Pasto, pero de Pasto, ¿no? Entonces, no, pues, vamos incluso con esta herramienta coyuntural a depurar el padrón electoral. Una especie de doble vía. Tú me decías algo preciso. A ver, yo voté en el colegio Beatriz Cueva de Ayora. Allá tengo que irme a vacunar, por supuesto. En la misma mesa. Desde el día lunes, según nos han dicho las autoridades, y yo les creo, y yo soy bien incrédulo, ¿no? Les creo. Dice, ya no va a haber ese discrimen entre adultos mayores, entre edades. No, o sea, la gente le van a, por vía teléfono, vía celular, etcétera, le van a decir, tú te vacunas en tal parte, a tal hora, tal día. Yo lo he vivido con mi padre. Le dijeron, tal día, a tal hora, ¿no? A las 10 de la mañana del día tal. Entonces yo le llamé a él y le dije, yo estoy media hora antes para llevarte a la vacuna. Y cuando faltaban 10 minutos, dijeron, bravo Jaramillo Héctor Gonzalo, ese soy yo, dijo él, porque estaba al lado mío. 10 minutos antes. En otros sitios ha habido problemas. No, tampoco es que, no, yo digo lo que he visto, pero así como se va a depurar el padrón, así se va perfeccionando este producto. Vladimir, algo que claro, y también se va a ir reubicando a las personas que no votan en cada ciudad, ¿no? Porque también hay personas que están registradas aquí, pero votan en Ambato, que votan en Quito, que votan pero en... ese es un asunto personal. Claro. O sea, tú dices, cámbiame. Claro, pero ahora pides. Les toca hacer eso para que los puedan vacunar. Es que es correcto, hay que pedir. Es decir, les toca cambiarse de domicilio para que los puedan vacunar. No. Es que por decir, residen en otra ciudad. Sí, pero él se va a presentar en un centro de salud y va a decir, señor, yo resido en tal parte, por decir, en la Shell, en la provincia de Pastaza. Yo resido en la Shell y estoy empadronado en Riobamba. Entonces, no, venga señor, usted se va a empadronar, usted va a vacunarse aquí. Porque claro, se van a sofocar, se van a depurar los centros de salud, ¿no? Los centros de salud y los sitios donde estaba la vacunación tradicional. Estoy muy objetivo, muy ambicioso, muy confiado. ¿De sí, qué va a pasar todo esto? Sí, estoy así. Y ojalá así sea. Tal vez creo que todos necesitábamos eso en algún punto, como Sí. el voto de confianza para que las cosas Pero pasen. por favor, Porque pues, por favor. En tiempos antiguos era como pasará, pero estaba siempre la duda. Ahora ya yo he escuchado y la mayoría de personas y la opinión pública está bien confiada. ¿Tú crees que está confiada la gente? Sí, eso es bien está importante. bien confiada y eso es bueno a la final porque Porque uno todos contribuye con la actitud. Exacto, con la actitud contribuimos
fuertísimo. Sí. Y las personas, los altos mandatarios han de decir, bueno, no podemos fallarles, al menos ahora con esto de la vacuna que le pone todo el mundo la expectativa alta. Entonces, no nos pueden fallar y yo creo que no nos van a fallar. Bueno, por allá por los 60s hubo un personaje que murió hace poco tiempo, cerca de, supongo que entre los 90 y 100 años. Llamaba la atención porque por ahí, por el año 75, 74, él tenía seguramente unos 60 y pico de años, tal vez un poquito más, no sé, y contrajo matrimonio con toda la pompa, con una niña, decíamos nosotros, de 15 años, y se veía como un asunto, pero caramba, qué raro. Y parece que le fue bien en ese emprendimiento, pero era un gran cantante francés y cantaba en español. Y tiene una canción que yo les pido a ustedes, que le pongan atención a la letra, ¿no? Que se llama La Bohemia. Casi el acompañamiento está exclusivamente sintetizado en un piano que hace maravillas su intérprete también para acompañar a Charles Aznavour. Escuchámoslo, por favor. Espectacular. Muy agradable escuchar a este hombre que tiene una capacidad artística extraordinaria. Las ciudades, los pueblos, de repente se identifican por la predisposición que tienen para un tipo de música. Y yo creo que la música que hacen sobre los pueblos también es porque la magia que botan estos pueblos. Sí, correcto. Entonces así lo toman las grandes voces y lo expresan, porque si ustedes vieran el video es full expresionista y se puede notar también en las voces de este cantante. Como cuando el poeta dice desde el Colambo resplandeciente, por ejemplo, que no es una canción original así, porque es originalmente desde la Huaca resplandeciente, una canción en homenaje a Cariamanga. Y lo que tú dices es perfecto, porque desde niño, cuando escuchábamos a los Dávalos y hablaban de ese tema Ciudad Blanca y el misti dormido, oh linda Arequipa, mi novia dorada de vestida de blanco. Entonces yo decía que le está haciendo a una novia, no, es el cerro el misti. ¿Ah? Y es tal cual el cerro, provoca. No es una novia. Ya, en Loja escuchaba a la gente adulta, cuando yo era un niño, es decir, no hace mucho tiempo, escuchaba, te estoy diciendo que yo estoy muy optimista, entonces, para mí la niñez fue ayer, pues, evidentemente. Entonces, escuchaba mucho a Charles Aznavour, desde la lejana Francia, ¿ah? A Charles Aznavour. Francés, ¿no? Exacto, yo escuchaba a mis tías, escuchaban esa música y tuvo mucha pegada en Loja. En la década de los 90, los nocheros hicieron hicieron roncha, como suelen decir. En Loja lo escuchaba todo el mundo. ¿Quién no quería cantar de los nocheros? Entre la luna y el cielo, creo que se llama una canción, y así. Y luego pasaron también los años y los nocheros era en cada noche de jueves cultural, digamos. Exactamente. O incluso yo me acuerdo de mi escuela, había una peña y lo ponían Los nocheros. Así es. Estuvieron en Loja los nocheros. Y resulta que por esas épocas yo asistí a un concierto en el Coliseo Rumiñahui en la ciudad de Quito, porque los grupos que iban a estar en ese concierto, me fui, ¿con quién me fui? Con amigos. Vamos al Rumiñahui. Gallada. Sí, con Gallada, pues, ya, y eran los nocheros, Pueblo Nuevo, los Cuatro del Altiplano y los Jarcas. Era una velada espectacular, ¿no? Y bueno, salió Pueblo Nuevo, tenían buena aceptación. Miren, esto ya está buena gente. Sí, tenían buena aceptación, las canciones, La Cajita de Música de Pedroni, Compañera de Goizueta, la canción espectacular de Hernán Sotomayor, Atajitos de Caña, y salieron los Cuatro del Altiplano, y los Jarcas y los Nocheros, y cuando anunciaron los Nocheros, la gente se quedó, ¿quiénes son los Nocheros? ¿Quiénes son los Nocheros? En un coliseo que estaba por lo menos con la mitad de su espacio, es decir, unas 8,000 personas, etcétera,
Los nocheros cantaron y nadie los entendía, los nocheros. Nadie entendía los nocheros. O sea que no los habían identificado. Pero en Loja, tú lo dices. En Loja, los nocheros es la voz. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Sí. Me da ganas de cantar una canción de los nocheros, ¿vale? ¿Ah? Puede ser. Justo salió una canción de los nocheros antes de comenzar el programa. En el programa anterior. Sí. No, el programador nos está dando una mano siempre. Nos busca la sintonía y nos la tiene ahí para cuando nosotros lleguemos. Hay una nota que me acaba de llegar. Ya. Solo quiero pedirte, Vladimir, que leas esta pregunta que me hacen. Y yo, pues, como no tengo. Ya. Solo lee la pregunta. Solo lee la pregunta aquí. Yo voy a contestar. Ten la bondad. Amigo, una consulta. Sería por tu vasta experiencia política, el gobernador dice que Dávila y Maldonado están gestionando cargos públicos en la asamblea. Maldonado dice que ha dejado eso para el gobernador y el prefecto en una comisión escojan los servidores públicos. Que en una comisión escojan los servidores públicos. Que una comisión escoja. De ellos dos, del gobernador y del prefecto. Bueno, ya, sigue. He revisado el estatuto o reglamento del Ministerio del Interior y en las funciones del gobernador no está gestionar cargos. Y del COTAD tampoco está la potestad para el prefecto. Estos funcionarios, me refiero a los tres, están violando la normativa legal vigente como ciudadanos. ¿Qué podemos hacer para hacer respetar al pueblo? Para hacer respetar al pueblo. A ver, muy sencillo. Cuando el presidente Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter el domingo 15 de mayo, ¿no?, mientras estaba eligiendo a la presidenta del Congreso, que terminó esa elección el 15, que debía haber sido el 14, puso en su cuenta de Twitter: he designado gobernador de Loja al señor Mario Mancino. Y yo me sorprendí, pero me sorprendí para bien, porque dije, caramba, qué cosa más, este es un cambio, este es una prueba más del cambio, que el gobernador de Loja es designado por su autoridad nominadora a quien representa, y así los gobernadores de todas las provincias. El gobernador es el representante del presidente de la República. El gobernador debería ser el que preside un gabinete provincial con los funcionarios, tomándoles cuenta lo que hacen. Esa es su función. Y desde luego, si bien dice el amigo que escribe, no está entre las funciones del gobernador gestionar cargos. Hay un asunto que si él representa al presidente de la República, es obvio que puede y debe, porque conoce, decir: señores, se me ocurre que un funcionario público para tal entidad podría o debería, o como sea, ser tal persona. Está mucho de moda esto del perfil. El perfil fue un invento de esto que ya pasó, de esta desgracia pública que vivimos. Freddy, ¿no? Es que él es el nexo. Así es. Él debería ser el encargado. Es correcto. De hablar con los ministros y señores ministros. Correcto. Yo soy el que conozco la provincia. Estas son las personas que creo que pueden ocupar estos cargos. Ya. Por favor, tómenlos en cuenta. Así de sencillo. Ya, perfecto. Pero hay un asuntito ahí en la pregunta que quiero ser. ¿Qué era lo que decía respecto del legislador Maldonado? Esa partecita léeme para ser preciso en la respuesta. A ver. De Byron. Ya. El asambleísta Maldonado dice que ha dejado eso para que el gobernador y el prefecto en una comisión escojan los servidores públicos. Esa es una tontería de aquí a la luna, si es que así ha dicho. Bueno, lo escuchamos por una nota que pusiste tú. A ver, si algo no es que le está permitido, ni que puede, no, le está prohibido a un legislador, es estar en el trámite de cargos públicos. Eso está penado o está sancionado por el Código de Ética. Esa es una... Yo no sé, pues no soy muy afecto a eso de la experiencia. No es que los inexpertos... No, señor, no es así.
No, pues si yo soy inexperto y tomo un avión Boeing 747-400 Jumbo, me estrello, pues, me estrello. Entonces no debo hacerlo. Ya, eso es un asunto, por Dios, por Dios. Yo de supongo, lógica también. ¿Perdón? De lógica. Tú lo has dicho, pues, de lógica. Si tú vienes a aprender a conducir vehículos aquí en esta empresa que es extraordinaria por la cantidad de generación de empleo que tiene y todo, tú no le vas a decir a tu profesor o a tu instructor, quiero que me enseñes a manejar porque yo voy a salir de lo común y corriente. Quiero conducir mi vehículo de reto, solo de reto. Entonces te quedan viendo, dice, a ver, vaya primero, está cerca de una camisa de fuerzas. No tiene sentido, la lógica. Es que obvio, es muy diferente la autenticidad ¿Sí? a la experiencia, y deberían de estas dos estar juntas, no que significa porque soy original, quiero hacer otra cosa o quiero yo destacarme haciendo un nuevo proyecto, no me voy a desviar de lo que son la ética y las reglas de un país a la final. Pero a propósito de la ética, hay un decreto de ética del presidente de la República donde les está advirtiendo. Yo no habría querido llegar a una época donde un presidente tenga que hacer eso. Hay cosas que no deberían estar por decreto, pero se ve obligado por la indelicadeza que hemos vivido, y él puede estar consciente de que se contaminó, y de hecho lo estamos viendo. Entonces, esa es una tontería que yo estoy seguro que la va a enmendar, y hasta puede llegar a decir, yo no he hecho, ¿cómo era que decía un consejero? Yo no he dicho. Entonces, sí, este es un tema. Segundo, a ver, pregunta que si el prefecto debería estar en esto. Yo recuerdo, y créanme, lo que más se me grabó, lo escuché a varios presidentes cuando asumían el poder decir eso, porque incluso lo decía el presidente Velasco Ibarra. A mí me ha encantado leer siempre discursos de Velasco Ibarra y de Camilo Ponce. Son piezas espectaculares, como un discurso del presidente Otto Semena en Punta del Este. Extraordinario. Eso era otro. Casi se me salió un término que me da mucha gana de decirlo, pero quiero evitarlo, porque estoy a millón. Entonces, cuando un grupo político patrocinaba una elección, una candidatura, solían decir, y eso es lo correcto, yo me distancio de la organización política en cuanto a para evitar una señal de mi parte que yo voy a conducir los destinos del encargo que me han hecho con mi grupo, solo con los míos. Pues el alcalde de Loja no es alcalde de los suyos, ni de su grupo, es el alcalde de todos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como preguntan del individuo prefecto, no tiene nada que ver en esto, pero claro, funge de presidente del partido. Yo estoy seguro que el presidente de la República no conoce eso. Algún rato lo conocerá, y ustedes verán, por el temperamento que está demostrando el presidente de la República y por la predisposición estoy absolutamente convencido de que ese es un tema de llamado a la atención. Porque ¿quién está habilitado para ser funcionario público en Loja? Todo el mundo. Sí, porque todo el mundo tiene derecho, tiene capacidad. ¿Qué es conducir una función pública? El director de salud tiene que conocer, evidentemente, de administración de salud. En Loja hay varios médicos que hicieron posgrados en administración de salud. Yo he escuchado a 2 funcionarios nuevos hablar de su función, a 2. Por el momento, creo que es prudente mantener, y valga la redundancia, la prudencia. Porque ya en el cargo uno tiene que ser absolutamente sereno y no continuar con la palabrería de la campaña. Porque puede darse un caso que pasen los días y no se cumpla y comienza a desgastarse la presencia del funcionario. Por eso es que yo digo, el presidente Lasso ha tenido la audacia incluso
de mantener su propuesta de que en 100 días va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. ¿Qué pasaría si no vacuna 3 millones? Se le va al piso su imagen. Sería monstruoso el tema, ¿no es cierto? Es por eso que yo digo la confianza que tengo, porque él tal vez sí lo hace por el pueblo, que bien, pero también lo hace de por sí, por atrás, por su imagen. Porque en el punto en el que no cumplió lo primerito y lo importante que él siempre mencionó en su campaña, todo se le va al suelo. Así es, si me falló en esto, ¿quién me quita la cabeza que no me falle en lo demás? Claro. Así que la pregunta me pareció adecuada. Es una pregunta de un ciudadano, a quien yo respeto, por supuesto, y yo respeto a todo el mundo, más allá de mi forma de ser, que puede alguien interesadamente decir que soy intemperante, de que soy un reactivo. Claro que lo soy, pues, pero frente a los temas que debo serlo, yo no puedo decir, tenga la bondad de irse a la punta de un cuerno. No, señor, no es así. No es así. Eso es parte de la actitud de cada persona, pero que el gobernador de la República, el gobernador de la provincia, es el vínculo natural. Pero además, en este caso, porque no es que a él lo nombraron, porque vino alguien y le dijo, nómbreme a mi mujer para darle el voto. No, pues no es así, es distinto. Acá esta es vez distinto. El presidente vio la experiencia o la capacidad de esta persona. Sí, mil circunstancias. Así es. ¿Algo quieres decir sobre el tema? Te noto inquieto. No, estaba pensando en lo que habló ayer el ministro Donoso, Patricio Donoso, que yo lo venía diciendo, que se viene una reforma laboral para dar oportunidad. Tú lo has dicho, te he escuchado. Para dar una oportunidad laboral a los que no tienen trabajo. Y me parece interesante porque he visto y aplaudo también bueno, entre tantos asambleístas que no quiero aplaudir a los asambleístas de Zamora, que en vez de estar preocupados de cualquier cosa, lo primero que hicieron fue presentar una petición para que se llegue a generar el proyecto de hacer una universidad en el oriente, que no la tiene. Interesante. En vez de estar preocupados en que si acepto la tablet, que no acepto la tablet, que eso es populismo y perder el tiempo en pendejadas. Exacto. Presentar proyectos de ley y políticas públicas. La casa. Pero es que ese es el problema de todas las personas. Todos nosotros siempre estamos culpando al gobierno. Siempre estamos culpando a alguien más en vez de hacerlo ya. O sea, lo tenemos al frente, todas las cosas que podemos hacer tenemos que sacarlo como sea. Correcto. Pero siempre estamos culpando a alguien más a la final. O esperando de que todo, o sea, que alguien más nos arregle la vida. Y es que así hemos crecido con esa vida, a la final siempre nos han estado inculcando, es el gobierno el que te permite esto, es esto el que te permite. ¿Tú leíste alguna vez o escuchaste el discurso del presidente John F. Kennedy cuando asumió el cargo en el año 1962? Así es, sí. Ya. Él decía lo que tú dices, o sea, el concepto. Palabras más, palabras menos. Claro. El concepto. Por supuesto, el Estado hace algo por ti, el gobierno hace cosas por ti, por la sociedad. Siempre ponte a pensar, ¿qué haces tú? Exacto, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Creo que como dijo cuando Zimbabue, se posesionó, yo estaba equivocado alguna vez en que fue cuando debatía con el expresidente Nixon. No, fue cuando se posesionó. ¿Qué haces tú? De lo que hagas yo te ayudo también. Y es que creo que hay muchas cosas atrás que tienen mucho que ver con esto, porque una vez Zimbabue dijo que en su libro de la modernidad líquida, que todos nosotros estamos como yendo a la infancia, o sea, tenemos tanto miedo a crecer que los adultos estamos yendo a ser infantiles y los niños están yendo a ser los adultos, porque incluso los visten como adultos y ya como que rápido les dan responsabilidades ya de personas adultas cuando totalmente dependen de alguien mayor. Correcto. Y las personas adultas estamos volviéndonos tan infantiles por el miedo a crecer o por el miedo de hacer solo por uno las cosas. Y además por la predisposición a depender. Sí, nada mejor y más la dependencia y gran ejemplo de lo que estamos aquí tratando es la pandemia. Depende del gobierno, las vacunas, las medidas, etcétera, los encierros, las cuarentenas. Sí, pero de nosotros también depende. Obvio, total. Pero de nosotros también depende, pues nosotros no podemos relajarnos. A mí me encierran, pero
vamos a tener una cuarentena de tanto, o vamos a tener un toque de queda de tantos días. Y llamo por teléfono a los amigos, a los panas, ve hermano, yo pongo la casa, reunámonos ahí, fulano, etcétera, etcétera, unas 15 personas y farreamos todos esos días para no aburrirnos. No, tampoco es así. Tampoco es así. Y Freddy. es que, como saben decir, actuar con responsabilidad es tarea de todos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, sí. Bueno, el doctor Luis Cuenca Medina nos dice, nombre a mi mujer para darle el voto. Verdad fue, y ahora sin poder escondidos andan. Yo me refería a Bustamante, por supuesto. Es despreciable, pues. Despreciable, o sea, es ¿qué término? Quiero un adjetivo, pero que sea así, de esos como, para que por lo menos, no sé, yo no sé si la gente reflexiona finalmente. Poco les debe importar, a lo mejor todos están en el chuchaqui. Pongamos ¿qué te parece a este personaje que era un gran cantante, chileno se presentaba en Loja, tenía una hinchada, pasaron una película en el Teatro del Dorado en 1974 por ahí, Yo quiero dibujarte, yo recuerdo, cantante espectacular, y de pronto abandonó la música, se fue a vivir en Miami, ingresó en el tema de la arquitectura, se hizo constructor. Pero yo te pedí una canción, la tienes ahí. Así como Deseo ser tu amor. Esa canción es originalmente, si no me equivoco, de Los Galos y Lucho Muñoz, que después la cantó Saúl. Saúl era un gran cantante de los 80s, 70s, 80s, murió en Colombia, joven relativamente. Se casó con Lupita D'Alessio. ¿Qué parece? Que yo he pasado leyendo la revista Estrellas. No, me encantaba la revista Estrellas, la revista Estadio y la revista Vistazo. Yo las leía porque compraban mis familiares, mis tías. Entonces yo leía Estrellas. Creo que cada quien, claro, las personas que no teníamos en ese tiempo tanto espacio en el internet, sí nos metíamos full en lo que es las revistas. Yo también compraba hartísimas revistas. Claro, tú comprabas Hogar, La Otra. La Onda. Generación 21. Onda. La Otra. No. ONDA, Onda. La Onda, sí, pues yo dije La Otra era una revista que nació en el grupo Isaías. ¿Ah, sí? Ellos hicieron la revista La Otra para hacerle contrapartida a la revista Vistazo. Sí. Pero, Siempre hay tema. Sí, siempre hay tema. A ver, la canción de ¿Cómo deseo ser tu amor? ¿No? De Elio Roca. Ya, interpretada por este gran cantor. Escucha. Así es. Ustedes escucharon Yo veía un comentario que decía, cuando los cantantes no eran de plástico, sino de sentimientos verdaderos y nostalgia. Y al final es que ahora muchas de las personas que se han dedicado a la música miran mucho lo que es la imagen, antes que su voz o la letra de las canciones, y se ha cambiado mucho, incluso cómo la sociedad los vemos. Sí, perfecto. Y esta es una interpretación en vivo, porque sí. Ustedes, había algún pequeño problema del audio, que es original ahí, pero él estaba cantando en vivo y me gustó mucho que lo escuchemos, y también me gusta mucho la reacción. No eran plásticos, así que no seamos plásticos. ¿Ya? Pero tú te veo que has escogido un Twitter que me hicieron y me obligaron a reaccionar. A ver, léelo por favor. Listo. Quinto Lucas menciona. Quinto Lucas. Quiero decirte quién es Quinto Lucas. Quinto Lucas es un ex Tupamaro uruguayo, y creo que su familia también eran tupamaros. Este señor salió a vivir en Bolivia, ¿no? Es escritor, es un hombre de cultura, no tengo por qué discutirlo en lo absoluto, pero claro, tiene su óptica y su sesgo ideológico en lo que escribe, y allá él y los que lo leen. Tiene algunos, creo yo sé de unos 2 o 3 libros. Él fue subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Patiño, exactamente en la época de la valija diplomática con droga. Cuando cambió el reglamento para las valijas diplomáticas, el señor Rafael Quintero, que era el subsecretario administrativo, ¿no? Y él era el viceministro, Quinto Lucas. Él estuvo encargado en esos días.
Pero aparte de eso, cuando se posesionó, no presentó la declaración de bienes. Si tú ves en Google, Freddy Bravo Quinto Lucas, yo lo denuncié en la Contraloría. Y el tipo le valió un rábano que lo hayan denunciado. Y el que no presenta la declaración de bienes es destituido de inmediato, pero además se inicia una acción porque se presume que está escondiendo algo y que falta un juramento. Pero eso es obvio, si estuvo relacionado con Patiño o así, es obvio que esconde. Entonces, Quinto Lucas este momento estuvo en la lista de asambleístas nacionales en un puesto atrás del último, ¿no? Y bueno, hasta ahí nomás Quinto Lucas, pero lee lo que dice Quinto Lucas. Él menciona, Diego Ordóñez se preparaba para ser el adalid de las privatizaciones de Guillermo Lasso, desde la presidencia de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la asambleísta de Pachacutic, Mireya Pazmiño, con visión diferente, lo puso en su lugar y se eligió presidenta. El futuro dirá cómo se encamina finalmente esa comisión, pero es muy importante que no la presida un recalcitrante neoliberal como Ordóñez. ¿Ya? Y pues aquí Freddy nos dice y nos responde. Le respondo a él en la cuenta de Twitter, claro, y le envía la cuenta de Twitter de él. ¿Ya? Este palurdo, Quinto Lucas... Palurdo, o sea, un pendejo. Ya. Sí. Citando. Ya, este palurdo. Dicen que se proponía manejar el títere Ecuaraús para dejarlo colgado a Mashi. Ya. Con el argumento. A ver, te pido por favor, léele suavecito, que hay un asunto importante que quiero comentarles. Okay. Puede ser importante, desde luego, no es lo que yo digo es importante, pero podría ser importante para el análisis de cada quien. A ver. Muy bien. Este palurdo, Quinto Lucas, dice que se proponía manejar el títere Ecuaraús para dejarlo colgado a Mashi, con el argumento: él y su grupo ya robó. ¿Te sientes cómodo, Lucas, votar con las 6? ¿O lo lograste evangelizar al punto de la imbecilidad del siglo XXI? Ya. A ver, este señor hizo un comentario entre los amigos, pues, o como se llamen, compañeros o como se llamen, de que si gana Arauz, ¿no? Él se proponía encerrarlo a Arauz, él, los Acosta, los Dávalos, todo ese grupo de izquierdosos, lo digo despectivamente porque no pasan de ahí, y decir, a ver, tú y tu gallada ya robaron, ahora nosotros vamos a mantenerte fuera. Eso iba a Arauz, eso es lo que ellos pensaban, porque además tú le hiciste daño a la izquierda, ¿no? Con ese remoquete. Pero miren lo que dice, que Diego Ordóñez es un recalcitrante neoliberal. ¿Cómo es el nombre de la señora que fue electa de Pachacutic? Está ahí, la señora Mireya Pazmiño. Pazmiño, de la provincia de Bolívar. Entonces, solo quiero pedirle, señoras y señores, y no quiero ponerle sesgo, quiero decir exactamente. ¿Qué dice Lucas? Que ahora la señora Pazmiño, con una nueva visión, no le ha permitido a Ordóñez ser presidente de una comisión tan importante que se proponía las privatizaciones. Esa es la tara de ellos, las privatizaciones, ¿no? Entonces dice que ella ha impedido que un recalcitrante neoliberal cumpla con su objetivo. Y quiero decirle al señor, por eso uso el adjetivo, ese término, uso ese término, porque él dice este recalcitrante neoliberal. ¿Y con qué votos la señora Pazmiño llegó a ser presidenta de la Comisión de lo Económico? ¿Saben con qué votos? Con los votos del Partido Social Cristiano. Entonces Lucas quiere decir que Nebot es de centroizquierda o de izquierda. Por favor, pues ahí el hijo de Johnny Terán, que es asambleísta, vota para elegirla a ella presidenta y él elegirse vicepresidente. Entonces la alianza de la UNES con la 6 está intacta, y eso a mí en términos personales me da asco. Fundamentalmente, ¿de quién en la 6 ha ordenado eso? Porque nosotros... No usted, sino todo el mundo ahorita con la 6 está en picada, literal. Allá ellos,
allá ellos. Entonces, pero, a ver, ¿cómo es que dice estos neoliberales encabezados por Diego Ordóñez? ¿Y quiénes votaron por la señora? ¿Con quiénes se aliaron? La señora de Pachacuti, que sé que la han separado del bloque, y los UNES, ¿con quiénes se aliaron? Con los neoliberales que ellos siempre han dicho, pues porque sí recordamos lo que decía Correa de este grupo, de este partido político, y lo que le han dicho y todo. Por ahí leí que se ha desafiliado, que ha renunciado, no sé a qué ha renunciado, porque no ha renunciado a nada, que decían que en Loja han tenido problemas porque han escogido a un señor que era del correísmo, sí, pero ya lo apoyaron en la candidatura anterior, en las seccionales. Desde luego de eso no voy a este momento, no me llama la atención. Pero miren ustedes las contradicciones, Vladimir, las contradicciones. O sea, eres bueno cuando estás de compinche conmigo. Eres malo cuando estás en contra. Pero ¿cómo es eso? Pues además estuvieron en la campaña las 6 y creo, ¿no? Y claro, si yo te elijo a ti alcalde, y yo soy concejal, y yo soy tu aliado, y yo soy parte de la propuesta de lo que tú dices que vas a hacer como alcalde o tú como alcaldesa, es mi obligación apoyar tu gestión. Porque en la campaña nunca dijo las 6 que van a aliarse con Correa. Nunca. Entonces lo que hizo el señor Lasso, pues a ver, un momentito. Esa es una interpretación, una lectura, ¿no? De mi parte. A ver, un momentito. Hay gente que dice así con ternura. Un momentito. Así. Entonces, no sé si a mí se me escucha así o se me escucha fuerte. Por mí votaron en la segunda vuelta ciudadanos de Izquierda Democrática, de Pachacuti, etcétera, etcétera. Y todos ellos estaban en contra de la candidatura de Arauz. Porque debo decirlo, en mi lectura numérica, no solo hay que verlo, lo cualitativo es una cosa, lo cuantitativo, numérica. Yo pienso que si Yacu y si Hervas no eran candidatos, podían madrugarnos con que ganaban en una sola vuelta. Podrían madrugarnos y este rato estaríamos, desde luego eso de que nos los voy a hacer correr, que cuídense, pobres, no tienen para eso, no tienen fuerza para eso. Entonces, hay que ser un poco consecuente con el voto, de dónde vino. En la ciudad de Quito fue eso particularmente casi explosivo. Por eso es que el señor Lasso en la segunda vuelta, en Quito y en toda la sierra, gana con contundencia. Así que ese era el Twitter. Yo creo que la verdad hay detrás de toda la política, uno no se sabe qué nomás se puede encontrar, y hay un montón de pactos, porque a la final la Izquierda Democrática y Pachacutic se unieron, y luego de eso se unió el Social Cristiano, hicieron como una alianza y con el correísmo, y Correa y Nebot reforzaron el pacto, y siempre va a haber pactos y pactos para... Pero el pacto lo hicieron Correa y Nebot, porque ahí ya no estuvo Pachacuti, Bueno. Oiga, Tali, claro. y Freddy, pero yo creo que los pactos no son malos. Está bien, yo estoy de Pero acuerdo sí, contigo. son malos cuando tratan de beneficiarse para ellos. No, el problema es cuando quieren generar impunidad, cuando quieren ser alcahuetes de los que cobran coimas, de los que cobran diezmos. Acuérdense, los diezmeros que se escudaron detrás de otro partido para que no los voten de la asamblea. Entonces, esos son los errores. Los pactos malos son los que generan esto, los que generan que haya asambleístas corruptos que se escondan detrás de un partido político. Que todos tengamos que pagar y ellos no. Talia, yo soy sincero, el día que ganó Guillermo Lasso fue un día que yo dormí tranquilo, y duermo tranquilo desde ese día para yo poder seguir adelante. Y se respiró el cambio también. Y yo creo que es la esperanza que tenemos todos los ecuatorianos para poder sentirse tranquilos y saber que vamos a salir adelante. Porque es un presidente que viene con mucha esperanza y mucha energía. No entiendo mucho el tema del encuentro porque el Ecuador es uno solo. Pero si en el discurso de él está generar un encuentro entre todos, ojalá el encuentro no sea solo dentro del Ecuador, sino que se eliminen las barreras. El Ecuador tiene el potencial para ser un país de primer mundo globalizado.
abriendo nuestras fronteras. Escucho el tema del combustible, Fede, que van a hacer una movilización. Señores, yo le pido al señor Guillermo Lazo que tome en cuenta esto. Se quejan del que son caros. Todos los carros que valgan menos de $20,000, 0 impuesto de ingreso al país, para que las personas tengan transporte barato y no se quejen por pagar combustible. Que las motos vengan con 0 arancel para que las personas dejen de comprar tanta moto china y compren una moto buena y dejen de quejarse de pagar combustible. Es cierto, tendremos que mejorar las leyes de tránsito y educar también al conductor. Porque también hay conductores que son irresponsables, que manejan borrachos, que no respetan semaforización. Y al ciudadano en sí, porque también los peatones hay veces que se pasan de la nada y hay que frenar. O incluso ahora que hay ciclovía, ahora ya pusieron como una norma o tal vez la están proponiendo. Una ordenanza. De que sea solo por un carril y todo, digamos, en la 18, ¿no? En la 18 en sentido sur-norte. En la 24 en sentido norte-sur. Sí, y no se puede, pero a la final sí están mal gestionadas como van. Tipo, yo que vivo en la 18, tendría que darme una vueltota para poder seguir el carril que ellos quieren. Y es un... Sí. O sea... No, además, lo que tú quieres decir que deberían haber ciclovías de doble carril. Que interconecten por lo menos cada 2 cuadras. Exacto. Para que no des la vuelta en Supermaxi. Exacto, a mí me tocaría ir en y luego en la puerta de entrada a la ciudad, eso quieres decir. Y por ejemplo, los que quieren subir por la Mercadillo no pueden porque ya no hay ciclovía, les toca ir más abajo. Entonces, sí. A la final... hay una transversal ahí en la Mercadillo. Y otra transversal de ciclovía, ¿dónde? Transversal, como la Mercadillo. A ver, en la Lourdes. ¿En la Lourdes hay ciclovía? Lourdes, pero igual está en el lado como contrario a donde se va, digamos, la 18. Ese es un buen punto, es un buen punto. Yo estoy a favor de las ciclovías, pero tiene que haber un mejor ordenamiento de esto. Es que no es mala la idea de la ciclovía. No, es que, y aparte no debería ser una sola ¿cuál debería vía? ser el tema que tú propones? Bueno, primero, el momento que las crearon mal. Porque debería haber 2 carriles igual que los vehículos, de subida y bajada, para que sea de libre movilidad. Yo voy a poner de abogado del diablo, ¿no? Entonces tú en una vía no muy ancha, digamos, haces 2 carriles de ciclovía, tienes que prácticamente eliminar un carril. Es que lo que pasa, Freddy, es el tema del ordenamiento territorial, estamos equivocados. Sí. El municipio o el estado debería generar parqueaderos para eliminar... El municipio. Eso no le corresponde al estado. Bueno, el municipio debería eliminar parqueaderos y generar vías de tránsito. Miren, de bicicletas y de vehículos. Primero, ¿para qué? Espérame, antes de que me olvide, estaba pensando que, digamos, al lado del río es una vereda bien ancha y hicieron un montón de vereda también en las avenidas. En las avenidas, ya. Sí hicieron en la parte de las veredas bien ancha y no hay muchas personas como lo hay en el centro. Está bien, en el centro no hay lugar. O sea, tú quisieras que ahí en esas veredas del río, en esa especie de malecón, ahí se haga ciclovía. Sí. ¿Sabes que algún rato estaba pensando yo en eso? Y a lo mejor pensaron que siempre el tema de la ciclovía muy cerca del río, tendrías que tú cambiar el asunto de los pasamanos. Porque claro, pero hay materiales muy baratos haber un accidente ya. Que podrían hacer como unas rejitas en vez de, incluso más barato de las cositas que pusieron esas amarillas en la ciclovía, mucho más barato. Y podrían ahí como para el hecho de tener un cuidado en el que no se vayan al río. Correcto. Pero si pusieran eso, la cosa es de manejar bien. No, imagínate lo que sería una ciclovía alrededor de los 2 ríos. Lindo. Hasta la parte sur. Espectacular. Pero tendría que ser un tema muy seguro, sin poner en riesgo nuestros árboles que están ahí. Claro. Algunos creo que hay que sustituirlos por la edad también, a los árboles. Los árboles tienen vida útil también. Pero este es un tema bien interesante. Lo que ocurre es que no podemos decir nunca, está mal hecho esto. Siempre hay que presentar una alternativa. Debería pensarse en tal cosa. Pero, claro, lo perfecto siempre es distante y no buscamos la perfección, ni mucho menos. Pero escuchemos música, ¿les parece? Claro que sí. Ya, el maestro Vicente Fernández, que debe estar pasando los 85, ¿sí? Debe estar en su rancho, pero todavía creo que canta.
Ahora conozco que hasta un nieto está cantando ya. Es el padre del Potrillo, de Alejandro Fernández. Ah, claro. Tiene un hijo que se llama Vicente, que también canta, pero no me gusta mucho lo que canta. Sí, es como más es el mayor el que canta también. Él se llama Vicente. Sí. A él lo secuestraron los zapatistas y le amputaron un dedo para enviarle al padre y para pedir el rescate. ¿Ah? Cada quien, lo mismo pasó con el presidente Pastrana, lo secuestraron, pero no le amputaron ningún órgano, pero sí al ex vicepresidente de Colombia, a Vargas Lleras, le amputaron 2 dedos para enviarle al padre cuando lo secuestraron. El terrorismo, el narcotráfico y aliados, y aparte, y Correa decía, no, ellos no son terroristas. Por favor, el Mono Jojo y toda esa banda que estuvo metida en la campaña del año 2006. Pues si este tipo debería estar donde debería estar. Estar olvidado ya. Sí, escuchémoslo al maestro Vicente Fernández. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Señora de Tal. Sí. Fernández tiene unas cosas espectaculares. Muchos dirán como anillo al dedo, otros no les gustará, pero así es esto, ¿no? Es un gran actor también, Vicente. Sí, varias películas, películas extraordinarias. No olvido una que la vi de muy niño, muy jovencito, ya no quiero hablar de niño. Entre monjas anda el diablo. Había una novicia que el personaje era Angélica María, esa gran cantante mexicana, la novia de América. Dicen que era guapísima, debe haber sido. Hasta hoy sigue siendo. Ya te voy a pedir que busque una canción de Angélica María. Entonces, este hombre, que era gallero, se metía por un paredón, pues, para ver a su novia, que era Angélica María. No me acuerdo cómo era el nombre, Emperatriz, alguna cosa. Y la monja superiora, que era doña Sara García, una actriz de esas de los 50, era la monja superiora que le siempre, y entonces le puso El Diablo, y la película se llamaba Entre monjas anda el diablo. Sí, ¿te gustó esa canción? ¿Has escuchado esta canción? La de Vicente Fernández de ahora. Sí, he escuchado algunas de Vicente Fernández, pero a la final siento que no es mi tipo. Ya, perfecto. Ahora sí, Vladimir, léenos una nota que es bien importante. Bueno, Canadá ratificó su apoyo a la demanda de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por la violación a los derechos humanos. La declaración por parte de la diplomacia canadiense se da luego de que el gobierno de Argentina anunció su retiro de la denuncia contra la dictadura chavista. Repite esa partecita. La demanda. Ponle énfasis en ya. Sí. La declaración por parte de la diplomacia canadiense se da luego de que el gobierno de Argentina anunció su retiro de la denuncia contra la dictadura chavista por el proceso extrajudicial, torturas y detenciones arbitrarias. Sí, continúa. 28 de mayo del 2021. La Cancillería canadiense recordó este jueves que en el 2018, junto con varios países, denunciaron ante la Corte Penal Internacional los numerosos casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro y que constituyen crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional cuenta con todo nuestro apoyo y confianza. El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima y como consecuencia de eso, el 25 de marzo bajamos de una denuncia que habíamos hecho con el Grupo de Lima. Correcto. A ver, la Corte Penal Internacional es una instancia de la justicia internacional que evidentemente está abierta a la opción de perseguir actos que tienen que ver con violaciones de derechos humanos y delitos execrables. Es decir, en un gobierno a alguien se le ocurre fusilar a un ciudadano por A o B o Z razones. Es evidente que en su gobierno, en ese país, a quien gobierna, no lo van a sancionar, pues porque también los fusila a los jueces. Así de sencillo. Esto tiene relación con algo que ocurrió en el Ecuador.
el presidente Roldós tuvo una gran idea, una gran acción política, convocó a presidentes de la subregión para definir la doctrina Roldós, porque salían los países sudamericanos de una dictadura. Entonces decían, ¿quién va a juzgar los atropellos, los crímenes de Argentina, de Chile, del Perú? El Perú, la dictadura de Velasco Alvarado fue sanguinaria, Chile igual, en Uruguay, en Paraguay ya casi nadie habla de Paraguay con el dictador de Stroessner, y así. Entonces, la Corte Penal tiene jurisdicción internacional. Si era un ciudadano, por decir, bueno, hablemos de Maduro. Maduro está acusado de varios crímenes. Ustedes recuerdan al oficial de apellido Pérez, cómo lo torturaron antes de matarlo, pero no lo torturaban colgándolo de los pulgares. No, iban disparándole por partes. Es decir, con una mira telescópica y con un fusil, un arma calibre 50. Calibre 50, ya, le disparaban, es decir, a la pierna, ¡traj! Y lo iban de a poco asesinando. Ese caso, las torturas dentro de la cárcel, en fin. La Corte Penal, varios países han apoyado, ¿no? Que sea procesado, ajusticiado y sentenciado, ¿no? Este individuo por sus crímenes. Y Argentina apoyó, pues, en la época del presidente Macri, como no puede ser de otra manera, que seguramente volverá a ser presidente luego de este desastre, ¿no? Pero tal será, y yo les pido a ustedes, señoras y señores que nos escuchan, tal será la presión que ejerce sobre el señor Fernández, el presidente argentino, la señora Kirchner, que es su vicepresidenta, tal será la presión que ejerce, que hace que Argentina se retire, ¿no? O retire la denuncia y además se retire de este grupo, el Pacífico, ¿no? Que es tan importante para los países que están en esa línea en temas comerciales y qué sé yo. Y Canadá insiste. Y es el por qué Argentina se retira ahora, ¿no? ¿Por qué ahora el presidente Fernández decide hacer esto cuando ya estaba dentro de lo que es Correcto. denunciarlo? Pero al presidente Mauricio, ¿no? Por toda la violación de derechos humanos. Pero a la final algo tiene que haber ahí y es una bola de que el poder ciega y ya no te importan los derechos humanos a la final, no te importa lo que las personas sufran y solo te importa tu poder y tu beneficio. Lo que pasa es que hay presidentes que están secuestrados y en eso yo tengo que aplaudir. El expresidente Moreno tuvo la valentía de liberarse y de independizarse de ese secuestro que supuestamente él tenía y de mandar a su vicepresidente a la cárcel de la Tacunga. Lo mandó a la Corte. Lo mandó a la Corte, pero... La Corte, sí. Pero si Moreno lo hubiese defendido... Pero es exacto lo que dices. Y la reacción fue perfecta. Yo te interrumpo y digo, lo envió a la Corte, no el presidente Moreno. Dice sí, pero si es que él lo protegía y si él lo encubría, no se iba a la cárcel. De acuerdo, pues. Por eso es que dicen el peor gobierno de la historia. Pero fue el único que le vio la cara a Punto, así es sencillo. Y nosotros, entonces, tú dices una cosa, ¿por qué? Tú iniciaste diciendo, ¿por qué se retira Argentina? Te voy a contestar con un aforismo, ¿no? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿No será que la señora Kirchner dice ya mismo me toca? Ajá. Porque ella y nadie más que ella sabe y con claridad infinita quién mató al fiscal que procesó a ella. Porque yo no he visto que alguien se suicida pegándose un tiro en la espalda. O sea, así. ¿Eso qué más da que es? O sea, Sí, un tiro en la espalda. Por favor, pues entonces... Eso sí es bien tonto. Y lo peor es que no les importa. Es como para TikTok. Hay pruebas y no les importa. Es como para TikTok, ¿no? Ajá.
un tiro en la espalda y de abajo hacia arriba. Lo más probable es que le peguen al foco. Sí, por favor. Pero bueno, entonces por eso le dice, te me retiras. Y el otro le recibe la orden y la cumple. Y algún día dijo, se va ella y yo me voy con ella. ¿Cuál será el grado de complicidad? De complicidad, perfecto. ¿Cuál será el grado de compromiso que hicieron? Porque él era opositor, Fernández, a la señora Cristina, de los críticos más duros que tuvo el expresidente Kirchner, es decir, el esposo de esta señora. Y debe tenerlo medio de aquí, ¿no es cierto? A ver, por si acaso estoy poniendo mi mano en la garganta, de aquí, ¿no? Entonces, solo así se explica, Y para estos países como los nuestros, Argentina, Perú, Colombia, Santa Lucía, etcétera, estar en el Grupo de Lima es sensacional, pues, porque nosotros estamos asociándonos para buscar un mercado común, solo una cosa como ejemplo para pensarlo. ¿Qué tal nosotros asociados con los peruanos, con una actividad productiva compartida, con una influencia en la generación de empleo, o sea, en la generación laboral espectacular, con nuestras aguas y con sus puertos, con los nuestros también, disparar al mundo exportaciones de primera línea? Los mangos que hoy ya están en Zapotillo, ahí en el sector de Romeros, donde Raulito Celi, son unos mangos espectaculares. Esa semilla fue importada del Perú. Entonces podemos hacer un asunto y no solo los mangos podemos exportar. ¿Qué sería lo ideal? Desarrollar la agroindustria y decir, elaborar los mangos, enlatar los mangos y mandarlos a los finlandeses que coman mangos de los nuestros, ¿no? De los nuestros. Yo escuché a un analista económico en una entrevista con casi digo un colega, yo soy colega de él, ¿no? Lo escuché hablar sobre la actividad productiva de Loja. Entonces decía, los cantones que tienen alguna importancia respecto al Producto Interno Bruto son tal, nosotros producimos 90 millones en esto, 15 millones en aquello, en turismo podríamos producir tanto. Y llegó a decir una cosa, dice, lo que sí para nosotros es importante son dos cosas. El sector público. Entonces yo me quedé pensando, estaba haciendo bicicleta y escuchaba con mis audífonos. Sector público, ¿qué va a decir este man? ¿Qué va a decir? ¿Que hay que generar empleo público? No lo dijo, por supuesto. Pero el periodista le dijo, sí, pues si dicen que van a sacar a la gente, que por aquí, que por allá, que del municipio van a sacar gente, pero un poco medio asombrándose. Yo digo, ¿y qué debería hacer el municipio para no sacarlos? Inventarse una maquinita de hacer dólares. No es posible. Ya el Ecuador tenía la maquinita de hacer billetes. Los billetes del Ecuador se hacían en el Banco Central, con una máquina que hacía billetes de a 10, de a 5, de a 20, de a 30, de a 40. Y eso se hacía versus la cantidad de oro. Yo tengo 1 libra de oro, hago tantos billetes de a 1000. Esa era la emisión monetaria. Como nosotros ya no tenemos moneda propia, todo lo que tengamos en tu bolsillo, en el tuyo y el mío, tiene que ver que viene. ¿Y por qué viene? Porque exportamos, porque vendemos, porque tenemos cooperación internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también decía, y quiero decirle, decía el analista, y yo alguno de estos días lo voy a llamar, quiero hablar con este señor, porque es una persona que tiene cultura económica, desde luego, él tiene formación económica. Yo no sé si él tenga una visión económica. ¿De qué se hace con la formación económica? Es decir, yo soy un economista con gran formación económica en lo académico,
pero quiero saber de qué forma puedo apoyar, por ejemplo, con una política pública en el tema de desarrollar los precios relativos. ¿Qué son los precios relativos? Los que tú transas en el día a día. Tú te vas a arreglar esos rizados que tienes y tú transas con la señora. Tú te pones de acuerdo con ella. Esos no están tomados en cuenta en la operación que se hace de calcular el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que produce cada sociedad. Entonces decía, la construcción. Entonces dijo el amigo que lo entrevistaba, dice, entonces hay que construir. Yo evidentemente casi me paso un semáforo en rojo. Claro, hay que construir siempre y cuando exista quien te compre, pues. Porque si tú construyes y no te compran, no les puedes pagar ni a los obreros. Entonces, esta es una operación muy interesante. A ver, un analista así, para mí es un gran patólogo. Tanto de colesterol, tanto de triglicéridos, tanto de ácido úrico, tanto de aquello. Porque un poco los economistas no hablan de eso. Es que Freddy, yo tengo ahí una apreciación cortita, o sea, respetando a todos los economistas. Mira, yo que aquí podemos estar hasta las 3 de la tarde, así que adelante. Sí. El tema de los economistas, yo conozco economistas académicamente muy preparados. Seguro, no tengo que duda. Tienen PhD, son docentes universitarios. Todo lo que pero una cuestión es administrar la cosa pública, saber cómo se maneja a nivel nacional las políticas económicas, porque no es lo mismo lo que dice el libro que lo que es en realidad. Porque yo le discutí alguna vez a un economista, profesor mío, le decía, profe, le digo, es más barato importar una libra de carne del Brasil que comprarla aquí en el mercado. A ver, ¿tú sostienes que es más barato? Es mucho más barato. ¿Por qué? Porque se compra un container de carne y el precio de la libra sale en 60, 70 centavos y aquí la libra vale 1.80, 1.90. Ir a buscar esa carne. Tú tienes ahí un tema adicional, pero eso paga impuestos. Claro. Entonces te sube el precio. Pero, o sea, no, el precio ya con impuestos es... ¿Sabes qué está diciendo? No, me encanta el tema que tú lo tratas. ¿Sabes qué está? Además me induces a hacer una reflexión y así en voz alta. ¿Sabes qué estará diciendo en este momento, por ejemplo, Mario Mancino, que es el gobernador y que es un ganadero? No, pues tú importas carne a esos precios que tú dices y terminó la industria ganadera nuestra, sí. ¿No? Entonces, seguramente en el Brasil no tienen esa presión de impuestos que se hizo aquí como una especie de lacra para el productor. Tienen insumos mucho más baratos, a lo mejor ellos producen insumos, pero este es un tema que está entre lo productivo, lo comercial y algo que tú decías. Es indispensable contar con la capacidad y la formación de la gente, ¿no? Pero es igual de importante encontrar la sensibilidad, no del administrador, del generador de ideas, del que proyecta una idea, del que busca y traza un camino y un rumbo, no para 10 años. Perdonen, les pido por favor y les ofrezco pagar con una canción si me disculpan. 40 años he hablado de eso, 40 años. ¿Por qué? Porque lo aprendí, porque lo leí, porque lo trabajé. No tienes que hacer un proyecto de agua potable en Gonzanamá para tu periodo, tienes que hacerlo para 20 años. Para 20 años, porque se ha de entender que hasta va a crecer la cantidad de gente. Que el turismo podría ser una gran opción como para generar empleo, desde luego, pero el Estado tiene que hacer lo suyo, pues. Tú tienes que diseñar una gran red de conectividad, de movilidad, de servicios, ¿no? El sector hotelero debe encontrar un terreno fértil para poder construir un hotel, una hostería, para hacer un diseño turístico por un camino ancestral, y tú partes de
el Colambo en Purunuma y pasas por el Shiro en Quilanga y vas al Conzapambe en Amaluza y puedes ir a parar en Ayabaca y quién sabe, te pones de acuerdo y vas a llegar a Machu Picchu. ¿En sí o no? Ese es el punto. Y caminando y con mochilas, relajado, ¿no? Así full como es. Así full. Yo creo que necesitamos también la unidad. Es que la unidad Claro. hace la fuerza, como dicen, ¿no? Y si es que si no se unen entre gobiernos, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos un montón de recursos, y se unirían para hacerlo o industrializarlo, porque es lo que le falta a la mayoría de países latinoamericanos en la industrialización, y sobre todo a nuestro país, pero yo creo que si nos uniríamos y dejáramos de ser egoístas, porque ¿qué? Como país siempre vemos a nuestro país esté mejor que los demás, como que Ecuador esté mejor que los demás de Latinoamérica. Qué bien. Y siempre estamos pensando solo en lo nuestro, o incluso como personas o individuos siempre estamos pensando en nosotros. Digamos, llega una persona a ser alcalde, solo pienso, mi visión solo es para mi periodo, como usted decía, no es para los demás Exacto. Y no debería de ser así. ¿Por qué no piensas también en los demás? El tema de las ciclovías. Hazlo para 40 años. Cuando tengas una ciclovía absolutamente expedita, tú genera a alguien que incluso desde el punto de vista societario defina una marca y diga, nosotros vamos en principio a importar todas las partes de una bicicleta y tú las ensamblas en Loja. Es más, hablas con los sastres de Loja y le dices, quiero que me hagas un terno, un pantalón, que la gente va en bicicleta a su trabajo, pero tienes que reforzar la parte el tiro. El tiro se llama, ¿no? ¿Ya? Tienes que reforzarlo para que no se te rompa el pantalón. Y tú vas en bicicleta. Pero es parte de una cultura de largo plazo y los europeos hicieron eso. Y sobre todo también el crear nuevas ideas. Siempre nos quedamos en Tú lo dices, ideas, genera ideas. Que a la empanadilla le pongo cebolla, porque yo tengo consumidores que les gusta con cebolla, ¿no? Y es el porcentaje mayor a los que les gusta sin cebolla, por decirte Pero algo. ahí el problema también de los emprendedores, cuando cogen y no visualizan su target, simplemente lanzan el producto por lanzar. ¿Su qué? Target. Exactamente, exactamente. Una estrategia ¿A quién le voy a vender? Eso me quieres decir. Es que no conocen tampoco su nicho, tal. O sea, yo te lo hablo como ingeniero en marketing. De las 20 negocios o 30 negocios grandes que puede haber aquí en Loja, uno hizo estudio de mercado. A ver, 30 negocios grandes. O sea, digo, en tiendas grandes, Serimar. Ya, correcto. Uno hizo estudio de mercado. ¿Y qué tal le va al que hizo estudio? Está creciendo. Es que no hay otro. Es que obvio, sabe Eso, exacto. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo como ingeniero en marketing, no buscan, por ejemplo, necesitan un social media manager y buscan un community. Entonces la gente no sabe qué es lo que necesita. Entonces necesitan ver una empresa para llegar a un mercado específico. No consultan a la gente cómo encontrar esos datos para ver si puedo llegar a ese mercado. Oye, dime una cosa. Hay tantas cosas para hacerlo. Dime una cosa. Yo escucho muchos radios y de todas partes. Yo 5 de la mañana escucho Caravana, por ejemplo. Escucho un noticiero. Escucho entrevistas. Y las entrevistas, ¿por qué a las personas que critican con todo el derecho que tienen, por qué no les preguntan estas cosas? ¿Por qué no les preguntan estas cosas? Les preguntan el chisme del Twitter. O la red social Facebook dice tal cosa con la fotografía de alguien que está despeinado. Preguntan eso. Esta es una forma muy importante de contribuir, de provocar un debate, pero así con toda la fuerza para encontrar los derroteros, para visualizar el camino por donde hay que conducirse. Y yo vi una cosa, y perdón que me cambie de tema en cuanto a lo que debe hacer una persona. Leí un Twitter de Fernando Villavicencio. Fernando es gran amigo mío. Y dice, acabo de pedir al presidente de la República a través de esta comunicación que me dé la información de los vuelos del avión presidencial. Yo digo,
¿Qué le pasa a mi pana preguntando esto al presidente de la República? Hay un organismo que es el rector del comportamiento de todo lo que es el tema de aeronavegación, que es la DAC. Entonces, yo ya tomé el teléfono y le voy a contestar comedidamente. Fernando, pregunta a la DAC. Tú dices que cuántos pasajeros estaban en cada vuelo. ¿Cuál era el peso que llevaban? Le digo, pregunta a la DAC. No, le iba a decir, pregunta a la DAC. Pregunta cuál fue el último puerto de abastecimiento, si Quito o Guayaquil. ¿Por qué Quito o Guayaquil? Porque para salir de Guayaquil puedes despegar con menos peso. Para salir de Quito despegas con menos peso y más combustible. ¿De dónde despegaron? ¿Cuántos galones de combustible puso el avión, el Agassi o el Falcon, que son los dos aviones que volaron casi con piloto automático? Es decir, nadie lo piloteaba, ¿no? Entonces, es que salieron full combustible de Guayaquil. Y ahora no hay eso de que Air France venía a Guayaquil a cargar combustible con 40,000 galones de combustible porque era más barato. No, ahora el precio está ya casi regulado en todas partes. Entonces, ¿y cómo así sale de Guayaquil? Con la mitad de combustible. ¿Cuál es el objeto? Va a llevar mucha carga. ¿Qué llevaba? ¿Y cuáles fueron los destinos? ¿Cuáles fueron las escalas que hizo? Pero si eso está totalmente ahí y está en la nube toda la información, ¿no? Pero claro, un poco lo espectacular era preguntarle al presidente, dime, es como si yo le pregunto al rector de la universidad que me conteste qué tipo de jabón está usando el señor de mantenimiento. No tiene sentido. No tiene sentido, porque por último, si quiero preguntarle eso, le pregunto al director inmediatamente superior, le digo, a ver, ¿qué adquisición hicieron en materia de desinfectantes? Se me ocurre nomás, pero ¿qué te parece si me quedé picado con lo de los nocheros? Me quedé picado. ¿Le puedes subir un poquito el volumen para yo tener retorno? Listo. Vamos a ver si sale. No saber de ti. Esa canción en Loja la ha cantado todo el mundo. Ahora la vamos a ver. Pero bueno, tuvimos concierto en vivo. Sí. No, sí era estaba doblando. Hay una nota, quiero que ustedes por favor la comenten. El señor Isa, el dirigente indígena que está de candidato a presidir la CONAIE, está llamando a una movilización por el alza del precio de los combustibles, y yo quisiera escuchar el criterio de ustedes, que es muy importante. Bueno, Freddy, yo voy a ser no técnico porque no soy economista, pero en alguna materia en macroeconomía hace algún tiempo atrás, la docente con la que recibí clases, que le envío un saludo, economista Mayra García, nos decía, ¿qué harían ustedes para arreglar la economía del Ecuador? Y yo le presenté una propuesta de eliminación de subsidios, ya que el subsidio se subsidia a todos, ¿no? Entonces las personas que utilizan transporte público, el subsidio a ellos les llega mínimo. El subsidio es para las personas que calientan piscinas, para las camaroneras. Entonces el subsidio no es algo que genere un bienestar para la sociedad en el tema de combustible. Y yo le decía, eliminando solo el subsidio del combustible, el Ecuador recupera cerca de 600,000 millones de dólares en un año, o en 3 años terminamos de pagar todas las deudas, y de ahí podemos comenzar a hacer otro tipo de políticas para generar un desarrollo. Eso les digo hace como unos 5 años. Ahora, si se lo aplica ahora, sería un poco más de tiempo, pero estamos más endeudados. Y como veía en un análisis, decía, el Estado quedó así y ahora Moreno lo deja así. No, señores, el Estado ha estado quebrado desde algún tiempo atrás porque no se tomaba en cuenta en las estadísticas. La deuda LIES, la deuda LIS, a todo lo que el Estado le debe a las instituciones públicas que les prestaron dinero. Sí, claro, y con esta banda, con este control de precios, lo que busca el gobierno es reducir de manera gradual el subsidio de los combustibles. Pero pues ahora el aumento de esto hace que quieran poder salir a las calles otra vez a ir en contra de esta nueva, no reforma, sino de este nuevo
dictado que dijo el presidente. Entonces, no sé cómo venga esto. A la final, el aumento en el precio del combustible tal vez podría generar estas tarifas en el transporte y el alza de los víveres, pero... Tali, te interrumpo. sé. Es que lo que pasa es que hace algún tiempo hubo salvaguardias. Ajá. Y ya subió el transporte. Quitaron las salvaguardias y no bajó el transporte. Entonces, no es que ellos... me van a disculpar los transportistas, pero no quieren perder nunca. O sea, siempre es ganar, ganar para ellos. O sea, y lo vuelvo a repetir, hubo salvaguardias, ya subió el transporte, quitaron salvaguardias, el transporte no bajó. Ahora sube el combustible, ha subido centavos y ellos se creen afectados. Hace algún tiempo Ramiro Cueva entrevistó al expresidente de la cooperativa Loja y le dice: ¿por qué en un transporte de 1000 kilómetros vale $20 de aquí, que en 780 kilómetros cuesta 40? Entonces, no es que A ver, ¿cómo era? ¿Por qué en un transporte de qué? de Loja a Lima cuesta, por decir, Piura a Lima cuesta $20? Sí, pero yo te contesto ahí. ¿Y qué dijo el dirigente de la cooperativa? Que el costo del bus es más barato y los pero repuestos... es verdad, pues. Pero el combustible es el doble de caro. El combustible es el... ¿Y tú crees que eso compensa lo uno y lo otro? Por eso yo les decía, o sea, eliminemos primero el transporte barato para que la gente pueda adquirir vehículos baratos. Primero. Pero ahí no tienes un problema si tú bajas el costo total, eliminas aranceles y todo el mundo compra carro y todo el mundo va en su carro y las calles se convierten en un problema. Pero eso obligaría al transporte público a evolucionar, no hacer trole, no hacer metrovía, sino ocupar bus eléctrico. Bueno, el trole puede ser eléctrico. Podría ocupar vehículos eléctricos. Sí, a ver, está bien, y bien que lo has puesto en esa perspectiva. El subsidio, a propósito de lo que tú conversas con tu maestra, el subsidio debe ser directo a las personas que necesitan un subsidio. No puede tener el mismo subsidio una persona que gana $1,500 con alguien que gana menos del salario mínimo. Que existe gente que gana menos del salario mínimo vital porque tienen ingresos informales y que además vive en las antenas del billonario. Esa persona necesita transporte público. Ni así pongas a arriar el carro, no lo va a comprar. Porque tiene prioridades, tiene que hacer su casa, tiene que formar a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona necesita subsidio. Y el subsidio tiene que ser directo a él y exclusivamente a él. Porque a nombre de lo que dice Isa, que Isa es un tipo, este es un terrorista. Yo no sé por qué, es un mariateguista, correísta, es un irresponsable. Yo no sé por qué la fiscalía tiene guardada ahí la denuncia si él está acusado del incendio al edificio de la Contraloría. Es un terrorista, no es otra cosa. Yo no sé quiénes lo sigan, allá cada quien tiene su responsabilidad. Él es un terrorista. Entonces, dice que se derogue el decreto del combustible. ¿Por qué no lo plantearon a quien dictó el decreto de manejar el tema de los combustibles con ciertos esquemas que además no solo son en el Ecuador? Tampoco estoy diciendo mal de tontos consuelo de pendejos, no, mal de muchos consuelo de pendejos, no estoy diciendo eso. Pero hay cosas en la globalidad que sí debemos ver lo que pasa en la casa de al lado, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que... ¿qué es lo que... No, yo no voy a dar una lección, ya ocurrió. En el año 1992 se triplicó el precio de la gasolina. Por decir, si costaba 92, si costaba un sucre el galón, pasó a costar 3 sucres el galón. Año 1992. Recuerdo que el presidente Sixto Durán Ballén le dijo al vicepresidente de Ajica, que era quien manejaba el tema económico con todo el equipo económico, el señor Rivadeneira, que era el ministro de Finanzas, el señor ministro de Energía era el señor Pablo Vaquerizo.
Entonces, a ver, si se requiere tanto de ingreso para el Estado, si se quiere, ¿cómo es posible que nosotros refinamos 1000 galones? El Ecuador tiene capacidad de consumo de 900 galones. Perdón, de 500 galones. Nos deberían sobrar 500 para el siguiente mes. Y ocurre que los otros 500 se esfuman. Porque los carros del Ecuador no consumen todo eso. No consumen todo eso. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se iba por contrabando, pues. Que se iba de contrabando. Las empresas eléctricas tenían un precio específico y selectivo, es decir, menor, del diésel, porque había generación termoeléctrica. Entonces decía, la empresa eléctrica de Ibarra necesita 100 galones diarios para generar energía eléctrica. Y ocurre que facturaba 200 galones. Algo pasaba con el combustible, se iba por la frontera, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo por si me escucha algún exgerente de Ibarra y diga, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué es con...? No, estoy poniendo el ejemplo, pero eso ocurría. Y de pronto los barcos en alta mar tenían combustible y ese combustible se iba. Muy bien, entonces el subsidio tiene que ser directo. La persona, en el 92 se llegó a una solución. Señores transportistas, ¿cuántos pasajeros transporta usted por turno? Y haciendo un global entre Loja y Catamayo, entonces dice 40 pasajeros. Muy bien, nosotros le vamos a sustituir la diferencia que sería entre la expectativa de cobrar el pasaje, le vamos a pagar mensualmente esa diferencia para que usted no pierda. Porque tampoco hay que, allá ellos, no señor, ellos deben tener reglas en cuanto a ir reponiendo el inventario, es decir, cambiando llantas, ¿no? Un determinado número de años el vehículo circulando y tienen que reponerlo con otro. Entonces no puede ser que tiene que estarle cambiando las llantas con un vulcanizador cada 5 kilómetros. Entonces, subsidio directo. Pero no puede venir un terrorista como estos aquí, o me derogan o salgo a las calles. Eso puede provocar que una de esas, alguien va a decir, bueno, sale, y ahí nos vemos. Y esto es peligroso. 4 días va este gobierno. 5 días. Sí. A ver, lunes se posicionó. 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. Y el señor le hizo, Isa viene a amenazar. Eso es un delito. Ese es un delito. ¿Y que no hay un fiscal que lo ponga en el sitio? Que le pida a un juez, que acepte un pedido de tomarlo y llevarlo a una sala de flagrancias, ¿no? Y formularle cargos. ¿Qué les da miedo? Si tienen miedo para eso y les encanta la espectacularidad, le están haciendo muy mal a la sociedad. Así que ese no es el punto. Y yo creo que los transportistas, vi ayer al gobernador Tayano con el ministro de gobierno, con don César Monge, que hablaron con transportistas y que tienen que llegar a solucionar este problema. A ver, ¿tienen o tienen? No. O sea, un gobierno de 4 días, decirle, me tienes que hacer esto. Los derechos de uno apenas elemental. Como tú
Sí, pero tiene que identificar, pero además debe contar con una política pública a la sociedad que le facilite eso que le dé tú la dices. oportunidad. Exactamente, que le quite trabas. Claro. No tantos papeles llenando una serie de formularios. A ver, tú quieres vender helados horneados. Sí, hay helado al horno. Helado frito. Hay helado frito, helado al horno, venden yo he comido varias veces en el Arenal, chuta la cuña, se fue la cuña. Ahí, helado al horno. No, tú quieres hacer helados al horno. Ya pues, hermano. A ver, ¿qué necesitas? Una política pública que lo proteja. Una política de sanidad que lo proteja, que lo vaya a buscar, que le dé la patente. Que no vaya él a solicitar y que ahí lo queden viendo medio pelándole los dientes y como que no sé qué, que por aquí, que mañana. Es que eso es lo que los funcionarios públicos no entienden. Ya los van, funcionarios públicos deben ser facilitadores, no poner, no servidores por eso. públicos. Servidor público. Deben ser facilitadores. Sí, señor. No encargados de poner trabas. Así es. Pero sí depende también mucho de nosotros. Claro que sí. Imagínense, contratamos a un maestro y el maestro no quiere ir porque ya le dio pereza. Tú eres una heredera de John Kennedy. Entonces, porque insistes en eso y es lo correcto. Es que no, sí, deberíamos de nosotros poner un granito y no solo estar esperando de que el gobierno me dé o baje el subsidio o algo así. Porque al final todos tenemos, tal vez... Pero hay gente... Pero todos tenemos que pagar esa deuda. Pero hay gente que sí necesita subsidio. Claro, es indispensable un subsidio. Sí. Otra forma de identificar a la persona que usa subsidio. Tú hablabas de gente que vive lejos, que viven solos. Tú tienes un medidor en todas partes, de luz. De agua de repente no toda la conexión está, pero de luz, o sea, nadie tiene luz sin medidor. Porque por último, si alguien le regala luz, tiene que poner un alambre y a un medidor está atado eso, punto. Entonces tú ves a un ciudadano que se llama fulano de tal, que consume de luz tantos kilovatios hora, es decir, 2, 3 focos. Esa persona no tiene un ingreso obvio superior, por decir, a $250. No lo tiene, ¿no? Tiene 3 focos, seguramente vive en un cuarto. Ese señor necesita subsidio. O sea, el subsidio le puede llegar por la vía de la cartilla, e incluso le podría descontar en la cartilla y el Estado sustituye al inventario de la empresa a través del subsidio. Oiga, Freddy, antes de que se nos acabe el tiempo, sí. Les dejo de ver a los concejales para que hagan... No sé, los concejales y las ordenanzas públicas se están olvidando de algo, los comerciantes digitales. Y hay comerciantes digitales que tienen RICE. Y al sacar tú el RICE o impuesto, al tú no tener un espacio físico, se debería, por lo menos, el municipio debería tomar en cuenta que si ellos no ocupan un espacio físico más que su propio hogar, correcto, deberían eliminar correcto, el tema del precio de la patente, o por lo menos hacerlo que sea significativo, en vez de ser 50, que sea $5. Está bien. Porque todas las personas que emprenden digitalmente es porque quieren generar un ingreso nuevo, y si no ocupan la vía pública. Totalmente de acuerdo. Y este tema no lo vamos a agotar y vamos a despedirnos. Casi se nos escapa eso que es espectacular para nosotros, lo nuestro, nuestros artistas. Claro, yo tengo aquí uno que es con Marco Orozco y Pedro Peralta, ¿no? Exactamente, pero interpreta no me sale todo, o sea, solo me sale tipo Serenata con Marco Orozco. Sí, esa es. Es una canción que está acompañada por el piano. A ver, sí, esa es la canción. Qué espectacular. A ver, estoy saliendo con el micrófono, ¿no? Sí, claro. Qué espectacular. A ver, esta canción ganó el primer premio en el último festival de la lira y la pluma que se hizo en Loja. Ese festival, ojalá a alguien se le ocurra retomarlo. Ese festival fue siempre espectacular y estuvo en las ediciones impresas en periódicos a nivel nacional como un evento de primerísima línea. Pero ahí lo cantaba, Pedro es de su autoría, Pablo Álvaros y Patricio Cueva. Ese trío fue espectacular, tuvo una performance del primer nivel. Así que me siento feliz de haber presentado a Pedrito en esta canción, con aquel tema que nos llenó de alegría
en ese segmento que tenemos en la programación, lo nuestro. Talía, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por compartir esto y poder hablar de temas tan importantes que al menos alimenten algo a la sociedad. Y sobre todo, como digo y recalco, la responsabilidad con esto de la pandemia y que no porque estés vacunado no significa que te vayas a contagiar. Así que mucha responsabilidad y un saludo a todos los que nos escucharon y gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, Vladimir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a ti. Bueno, les agradezco primero a todas las personas que nos están siguiendo a través de la cuenta de Facebook Live de la radio y de Radio Rumba 106.9, a nuestros amigos que nos dejan sus comentarios, a Raúl Clemente Lozano, a Luis Antonio Cuenca, a Lolita Granda, a Jorge Luis Loaiza, a Gonzalo Sánchez y a su señora esposa, un saludo fraterno para ellos. Bueno, señoras y señores, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana, nos escuchamos y ha sido un placer estar con ustedes. Perdón, por favor, nos pasamos 3 minutos 30 segundos. Muchas gracias al doctor Rodrigo Mejía que hace posible esta programación. Hasta pronto. Esto fue Tendencia. La radio marcó los minutos de tu vida. Escúchanos el próximo sábado.